estaba leyendo algunos artículos de diferentes revistas, no necesariamente cristianas, sino estaba leyendo un artículo de Forbes que me pudiera ayudar a entender cómo es que en lo natural podemos empezar a planear un propósito. Y las preguntas que nos dan eran: ¿en qué situación me encuentro ahora? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué camino sigo para alcanzarla? ¿Necesitaré ayuda? ¿Qué haré cuando la alcance? ¿Seré feliz? ¿Dejaré un legado? Y qué interesante, porque en realidad todos nuestros propósitos, nuestras metas personales, siempre nos llevan a querer buscar ser felices. Pero el más interesado en nuestra felicidad, felizmente, es Dios. Nuestros padres también, por supuesto. Y la Biblia ya tiene todas las respuestas para nosotros en Jesús. Porque Dios nos hizo con libertad, pero también nos hizo con un propósito. Y ese propósito es llegar a la meta cumpliendo el llamado que cada uno de nosotros tenemos de forma individual. Y Pablo, en Filipenses 3, estuve leyendo distintas versiones. En una de las versiones dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Luego hay otra versión que dice: al premio de la soberana vocación, prosigo hacia la meta para conseguir el premio. Entonces, en realidad todos hablan de que todos estos versículos, o este solo versículo en diferentes versiones, dice que vamos a ser premiados cuando respondamos el llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Y en realidad, cada uno de nosotros, desde que venimos al mundo, el Señor sabía que íbamos a venir al mundo, porque Él tiene una presencia, y nos dio talentos, nos dio dones, nos equipó. Pero tiene un deseo que todos lleguemos a esa meta y que todos podamos ser premiados. Y la Biblia cuenta en Romanos 8:28 que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Romanos fue escrito en griego, desde Corinto hacia los romanos, pero esta palabra propósito tiene dos definiciones. Una está relacionada con el pan de la proposición que estaba puesta en la mesa frente al tabernáculo o en el templo. Y también tiene que ver con una intención, con algo previamente planificado, con un deseo, una determinación. Y vamos a ir por las dos ramas para entender cuál es el plan de Dios o nuestro propósito en este sentido para cada uno de nosotros. El pan de la proposición estaba puesto en una mesa, eran 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel, y la mesa era de madera de sitim, que estaban cubiertas de oro y tenían 4 cornisas que representaban a Cristo. Las cornisas eran como patas, eran las patas, que tenían también una corona, y quiere decir que todos ellos estaban sostenidos por Cristo. Estos panes eran hechos de flor de harina y cubiertos de incienso limpio, y al final de la semana eran cambiados y el sumo sacerdote comía esos panes y estaba frente al candelero de oro. Y en realidad, para los que nos gusta estudiar la Biblia, entendemos que para entender cuál es nuestro propósito, tenemos que tener comunión con Dios. Porque cuando nos sentamos en una mesa a comer, siempre conversamos, y en realidad en la Biblia la comunión era como un momento muy íntimo. Entonces, para entender nuestro propósito, tenemos que entender que no solamente tenemos que tener una comunión con Dios, sino también el propósito del pan de la proposición era para alimentar a otros, en este caso a los sacerdotes. Pero más adelante vemos que David en la historia cuando está huyendo a Saúl también come el pan de la proposición, y Jesús también habla sobre el pan más adelante y en realidad termina diciendo que él era el pan de la proposición. Es decir, ese alimento que satisface el alma. Habiendo entendido esto, vamos ahora a ir hacia el lado del propósito. Pero todo lo que hoy día, todas las propuestas, incluso los proyectos de las empresas y cada persona que participa, digamos, en el desarrollo de algún proyecto, o empresarios, emprendedores, qué sé yo, tienen que conocer su propósito personal para de alguna forma desarrollar empatía con el resto y que la gente pueda comprar tu producto. Eso se llama, me parece que storytelling.
Pero entonces la gente paga cientos de miles de dólares o cientos de dólares para poder conocer su propósito de vida, para que puedan concentrarse también y conectarse a ese propósito. Es importante concentrarse porque en realidad hace poco estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que nunca cuentes tus metas a nadie porque eso puede dar la sensación a tu cerebro que ya se llenó de dopamina porque te has imaginado en ese lugar, entonces te vas a engañar, no cuentes nada a nadie. Era como, quizás un poco real, pero como cristianos sabemos que si dejamos nuestros planes en Dios, en realidad Él es el que se carga de nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir el paso a paso que Él nos da también. Pero ¿qué pasa? Que una vez cuando la gente llega a ser exitosa, ¿qué sucede? Que al poco tiempo ya uno puede empezar a sentirse vano, vacío. Entonces como que ya llegaste a la meta y ahora ¿qué? Ya soy feliz. Entonces uno puede caer en los placeres, en esa sensación de vanagloria, que ya perdió su valor, entonces empiezas a consumir experiencias y la gente consume drogas, consume alcohol, consume música con drogas y incluso otras cosas más. Pero todo esto porque las personas no tienen una mira real. En nuestro caso tenemos a Jesús y sabemos que nuestra meta es Él y todo lo demás son logros que tenemos que digamos, lograr en nuestras vidas como porque somos personas naturales y tenemos que de alguna forma estudiar, trabajar, bueno, ir a la universidad, graduarnos y algunas cosas más. Y en realidad hay un llamado que es sobre todo que hace poco en este viaje en el que estuve con muchas personas que conocían mucho de la palabra y de verdad que yo escuchaba y decía no sé nada, pero me provocaba querer aprender más y en realidad eso es lo que no, esto es lo que hace que una persona que está cumpliendo su propósito eh, hace con el resto de personas que están a su alrededor. Influencian a que otros digan, yo quiero lo que Él tiene, yo quiero eso que Él tiene y nosotros sabemos que es Cristo, porque Él es el que nos da la paz, la concentración para poder alcanzar primero a Él y luego lo demás también, porque sucede como por gravedad. Somos atraídos hacia Dios y todas las cosas que buscamos también vienen a nosotros porque lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas y en realidad son todas, Él no dice algunas, sino todas. Entonces Dios quiere que hoy día nos concentremos en el llamado en Cristo que Él tiene para nosotros. ¿Y por qué? Porque Jesús es el mayor ejemplo de éxito, de humildad, de compasión y de verdadero liderazgo. Ya es más, hoy en día el liderazgo en el que uno se para y manda al resto ya es obsoleto. El verdadero liderazgo es mostrar con acciones que puedes ir más allá. Y eso es lo que reta a las personas a querer ir contigo, porque es como atraer. Igual hacía Jesús, él estaba con los publicanos, con gente, pero él les predicaba y el Señor quiere que nosotros también podamos llevar esa luz. Y la realidad es que no existe ni una fe en la historia de la humanidad que tenga un fundamento tan sólido como nuestra fe cristiana. Y en realidad lo más maravilloso, y acá quiero hacer una comparación, es que yo pensaba, como muchos saben, soy profesora, y siempre cuando quiero pensar en algunos alumnos míos que de repente tienen algunas dificultades en poder alcanzar algunas clases, yo me siento y los estudio y pienso, ¿cómo puedo hacer que este niñito entienda mejor esta clase? ¿O cómo puedo hacer para que en realidad él no me interrumpa cada rato? Porque tenemos tantos casos de niños distintos y todos tienen que alcanzar la meta para todos. Y los estudio a cada uno. Y este año yo les he comentado a algunas de las chicas que me ha tocado un salón súper complicado. Yo siempre me creía lo máximo. Decía, yo no tengo que gritar ni nada, me paro. Y le digo, chicos, hoy día vamos a hacer esto. Y les creaba las voces y los niños se sentían súper interesados y conectados con la clase. Pero ahora no. Ahora digo, chicos, vamos a sentarnos. Y me invitan, vamos a sentarnos. Entonces yo entro como en una especie de catarsis que quiero decirles, ¿no has visto cara de payaso? Y los niños, no, perdón. Pero realmente nos saca de nuestro lugar, pero en realidad es difícil. Lo bueno es que Dios, Él conoce absolutamente cada detalle de nuestra vida. Nada de nosotros se le escapa de las manos. En el Salmo 139 dice, oh Jehová, oh Dios,
tú me has examinado y conocido. Entonces vamos a imaginarnos que somos unos científicos, que estamos abriendo una plantita o estamos con un microscopio, acá dice examinado y conocido. O sea, conocido es que ya no hay nada que se escape del conocimiento de Dios acerca de ti. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, el Señor está ha escudriñado la intención que tus pensamientos tienen, qué camino vas a tomar, qué decisión vas a tomar también, y cómo vas a ir a dormir o a qué hora vas a dormir. Así que como yo pienso, voy a dormir 6 horas, el Señor ya sabe antes que yo que voy a dormir 6 horas. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y en realidad acá están todas las ramas de la psicología cognitiva, están ahí porque el Señor es mucho más consciente de nosotros, de lo que nosotros estamos de nosotros. Y eso es maravilloso porque podemos completamente descansar y completamente venir a su presencia y confiar en Él. Dios nos conoce íntimamente, sabe cuáles son tus deseos, tus anhelos y tus intenciones. Y lo bueno de Él es que Él puso en tu corazón talentos, Él puso en ti dones, porque Él quiere que tú cumplas un propósito. Y Él, en realidad, es Dios, pero Él es interesado en que cada vez que tú logres algo, y esto suena un poco bien de pedagógico, como yo lo veo, pero cuando un alumno mío sigue las instrucciones que yo le doy y logra, yo me doy cuenta que puedo descansar en él, en la idea de que él es una persona responsable. Puedo darle más responsabilidad, pero hace que él tenga más confianza en mí. Y el Señor quiere hacer eso, pero la decisión de tomar parte o tomar un rol activo no depende de Él, sino de nosotros. Porque la obediencia debe ser con gozo. Y lo que el Padre Celestial espera de nosotros hoy en día es que nosotros sepamos que también vamos a ser recompensados al obedecerlo. Pero para poder cumplir ese propósito hay algunos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y número 1, yo he enumerado algunos, es la actitud. Porque hay un solo camino hacia la exaltación y ese camino es la humillación. Jesús fue el primero en dar ese ejemplo, bueno, también como el rey David, si es que algunos sabemos, él pasó 13 años de persecución antes de llegar a ser rey. A pesar de que él había sido ungido a los 15, 16 años, él no fue rey a esa edad, sino que tuvo que pasar todo un periodo de preparación, de persecución, de que sus amigos lo dejaron, de que acababa en una cueva. Igual nosotros, quizás el Señor ya te mostró qué es lo que Él quiere que a dónde quiere que tú llegues, pero hay todo un periodo de preparación y la actitud para ir a través de ese periodo es la humillación. En Filipenses 2, del 5 al 10 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya, Jesús es Dios, pero Él dice la palabra de Dios que se despojó a sí mismo. Y la traducción más conocida es que Él se vació a sí mismo. Viene de una antigua palabra griega llamada kenosis, es decir, que Él salió de sí mismo y tomó forma de siervo. No es que Él dejó de ser Dios, Él tomó forma humana, se despojó a sí mismo y tomó forma además de siervo. Y tomar no significa que cambió, sino significa que viene la palabra griega labón, que significa adicionó a la deidad que Él ya era Dios,
adicionó la idea de ser un siervo, hecho semejante a los hombres. Y semejante quiere decir que tomó la apariencia de un hombre, no dejó de ser Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. O sea, que Él también tuvo que aprender a ser obediente. O sea, Él era perfecto, bondadoso, todo lo más puro es Él. Pero Él dejó de experimentar esa deidad para convertirse en hombre y experimentar cómo somos los hombres. Y dejó su trono y en la condición de hombre aprendió a ser obediente. Los que pueden apuntar en Hebreos 5:8 dice, porque la palabra obediencia dice, y aunque era el hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es súper glorioso porque muchos de nosotros jugamos a veces a soy obediente o no. Y en realidad es bien peligroso eso, porque eso puede retrasar o retardar cumplir lo que el Señor anhela para nosotros. Y Él en realidad sufrió todo esto cuando llegó, si uno se pone a pensar entre los 30 y 33 años, uno empieza a trabajar, a hacer un montón de cosas, pero para Él lo máximo, a los 33 años de edad, en la cúspide de su vida, Él decidió dejar toda su gloria y morir en la cruz. Y esto hace que en realidad supere para nosotros cualquier idea de darse o de ejemplo para nosotros. Y ese es todo el alcance, y la Biblia dice que Él murió, se dio hasta la muerte y muerte de cruz. Y en realidad, en esa época, para los romanos no podían morir crucificados, y para los judíos era completamente maldito el que moría colgado de un madero. Pero Dios, por lo que padeció, dice, ¿qué hizo Dios? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en realidad eso es maravilloso porque nosotros podemos estar atravesando momentos difíciles, momentos de prueba. Toda la humanidad sufre, toda la humanidad está quebrada, pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos ese camino seguro que también Jesús padeció y experimentó. Y que al final dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo recompensó. Y en realidad esto es demasiado precioso porque también quería hacer una comparación porque nosotros podemos estar pasando momentos difíciles en nuestra vida, podemos pasar en realidad de todo. Tenemos dos ejemplos claros, ahora les voy a contar, pero Jesús abrazó la cruz como un propósito para lograr cumplir el objetivo, que era el plan de salvación para redimirnos. Pero Él nunca dejó de ser Dios, nunca dijo, a pesar de que vino Satanás, lo tentó y le dijo, te doy toda la gloria, si tú quieres, pero si me adoras, te convierte el pan para que demuestres que eres lo máximo, o adórame. Él despreció toda la gloria por cumplir su propósito. Y por lo tanto Dios le dio una mayor grandeza. Sin embargo, Él sabía quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios, era Dios. Y nosotros también somos hijos de Dios. Y puede ser que nosotros nos enfrentemos a un montón de tentaciones que pueden ser maravillosas para nosotros y que puedan darnos la sensación de ese éxito pasajero. Pero en realidad puede ser también que nos vaya mal. Nos vaya mal cuando nosotros no querramos hacer lo que el mundo o la presión del mundo nos da. Pero no por eso nosotros vamos a sentirnos mal ni sentirnos menos que nadie, sino que al contrario, podemos glorificar a Dios. Y yo pensaba en dos casos. Pensaba en el caso de Daniel y en el caso de los 3 amigos, de los jóvenes hebreos, perdón, y en el caso de José. José hizo lo correcto y acabó en la cárcel, pero estando en la cárcel, él no dejó de saber quién era, que era alguien especial a los ojos de Dios, a los ojos de sus padres. Él sabía que era amado completamente. Y dice que cuando está en la cárcel, Dios le extiende su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó el cuidado de los presos. Y todo lo que se hacía ahí, él lo dirigía. No había nada que el jefe de la cárcel tuviera que hacer porque todo lo que José hacía, él lo prosperaba, Jehová lo prosperaba. Y en realidad es maravilloso porque él
La Biblia dice que en verdad José sufrió un montón, sufrió todo tipo de desprecio de su familia, encima termina en la cárcel, pero él siempre sabía que él era quién era. Y en esa época no había una Biblia. Él era parte, él era un personaje de lo que iba a ser más adelante el Pentateuco, el Génesis. Y nosotros también. Por más que podamos sufrir burlas, menosprecio, nosotros no podemos condescender ni bajar nuestra actitud de saber que somos hijos de Dios. Igual fue con Jesús. Él sufrió todo el menosprecio, pero él nunca dejó de cumplir su propósito. Y en el caso de los jóvenes hebreos, algunos recuerdan cuando estaban frente al al horno de fuego ardiendo, y dice, y querían que ellos sean como el resto, y los obligaban a ser como el resto, y si no, iban a morir en un horno, y ellos dijeron no. Dijeron, mira, rey, si quieres, nosotros servimos a un Dios, él si él quiere nos puede librar, pero si es que no, no vamos a servir a tus dioses, tampoco vamos a adorar la estatua. Ellos sabían quiénes eran, sabían que su fe era mucho más valiosa que todo lo que el mundo les podía ofrecer. Y esta es la actitud que Dios quiere que desarrollemos, que somos humildes, pero que además somos conscientes de que estamos representando a Dios. Y en realidad, esta es la primera parte. Luego viene otro punto, que es la sabiduría. Y en esto me voy a demorar un poquito más, porque el Señor quiere que nosotros seamos personas sabias, seamos jóvenes sabios. Y este es uno de los versículos con el que el Señor más me habla, y está en Salmos 32, 8 al 9, y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces el Señor quiere que entendamos y quiere enseñarnos el camino por el que tenemos que andar. Sus ojos van a estar sobre nosotros. Y luego dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y en realidad el Señor está haciendo, Él quiere guiarnos, pero se quiere detener para que entiendas. Y esto es demasiado importante, porque la sabiduría es oír y entender. Ahora vamos a estudiar Proverbios 8, pero para entender hay que detenernos. Uno no entiende, ya entendí, me voy. Eso no es verdad, nos engañamos. Cuando tú quieres entender algo, cómo usar una aplicación o cómo hacer algo, tú te sientas y estudias para lograr ese entendimiento, esa comprensión. Y el Señor quiere detenerse con nosotros y explicarnos paso a paso. Y en realidad, Él está poniendo sus ojos sobre nosotros porque Él está también viéndonos con atención. Por ejemplo, yo me ponía a pensar también en que cuando nosotros somos niños y nuestros papás nos enseñan a hacer algunas cosas, nosotros, algunos, hemos sido más pacientes y hemos escuchado paso a paso y las cosas nos han salido bien. Otros, como yo, hemos sido de pronto más tercos. Yo cuando aprendí física en secundaria, para mí fue horroroso, porque yo no entendía absolutamente nada, no quería, mi cerebro no captaba el tema del avión, de la gravedad, y el sonido se escuchaba por acá. Entonces me hacían todos los diagramas, la gente sudaba, era súper difícil. Me dieron tantas clases para entender eso, nunca entendí. Pero realmente yo no ponía de mi parte para entender, si soy sincera. No, o sea, podía pagar todos los profesores, pero no quería entender, ¿no? Si paso, pasaba con 12. Y ese era mi pensamiento de mediocre con física, porque no me gustaba la física. Y en realidad, el proceso de entender requiere de dos personas, de la que te explica y de tú como persona que oye. Entonces Dios quiere detenerse contigo y enseñarte. Entonces, pero para eso no podemos ser ansiosos ni decir, como yo quiero, son esas las cosas. Tu palabra dice esto y así, así. El Señor te dice, un momento, yo te quiero explicar, pero necesito que entiendas. Pero para entender, tienes que tomar un tiempo. Y esto es comunión. Nuevamente, Dios si quiere si tú quieres ser alguien sabio, quieres lograr el propósito de Dios en tu vida, pues tienes que tener comunión. Como ya lo hemos visto desde el principio en Romanos 8:28.
Y Dios, además, maravillosamente ha prometido que va a recompensar a los que lo buscan diligentemente. Eso está en Hebreos 11:6. Porque Él también quiere guiarnos. Sus ojos están sobre nosotros porque quiere que nosotros tengamos la confianza de saber que estamos siendo protegidos y observados para cada decisión de nuestra vida. Y aquí hay algo muy valioso y muy importante, porque nosotros no nos guiamos ni en nuestros propios consejos ni en nuestra intuición. Y esto es muy importante, porque hoy en día esta generación piensa muchas veces que no, que son seres espirituales, pero creen en el horóscopo, en los péndulos. Las personas buscan poner su confianza en eso, cuando el Señor ya trazó una Biblia con un montón de mensajes y con su Espíritu Santo como guía y con personas que lo buscan para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y sin estar preocupados, sin estar afanados y sin angustias, porque Dios ya tiene la provisión para nosotros. Y eso es algo que el Señor me ha enseñado este año, que ya no me tengo que preocupar, que tengo que descansar en Él. Y hago un montón de cosas todos los días. Pero más abajo dice en el versículo 9, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. El caballo y el mulo son ejemplos porque se pueden guiar fácilmente. La persona agarra el caballo y lo guía, al igual que al mulo le pone carga y carga cosas. Pero en realidad, para que tengan un entrenamiento más riguroso, hay que ponerles un cabestro y freno. Porque sin eso no van a poder ser útiles. ¿Por qué? Porque si es que el caballo no ha sido domado, domesticado, nadie se le puede acercar. Entonces, si es que nosotros no hemos aprendido a callar nuestra alma para poder entender lo que nos quiere decir y poder escuchar sus palabras, entonces no vamos a poder lograr nada. Y eso le pasó al rey David también, cuando se apartó del Señor y cometió el pecado y estuvo por como un año alejado de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser sabios? Entonces el Señor escribe Proverbios 8, bueno, Salomón escribe con inspiración de Dios de Proverbios 8 y nos da todo el currículum de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo en el mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces Dios usó la sabiduría y su inteligencia para diseñar todo el universo. Y si representáramos a una persona como la sabiduría, entonces podríamos entender que la sabiduría está con Dios desde el principio. Antes de que todo, ya Dios usaba la sabiduría. Pero Dios quiere que también nosotros seamos sabios. Y cuando pertenecemos a Cristo, podemos acceder a esa sabiduría también, a la sabiduría santa, pura y buena del Señor. ¿Y por qué dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra? Porque el mundo, todo lo que nuestros ojos ven, ha sido hecho con el diseño de Dios. Entonces, Dios se regocija en todo lo que ha hecho, pero también quiere compartir la felicidad de la creación con nosotros. Por eso dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y en realidad, a veces las personas no sabemos utilizar bien los recursos que Dios nos ha dado, y por eso es que la creación está sufriendo dolores de parto, como dice la palabra, porque nosotros no hemos sabido usar con sabiduría los recursos que la naturaleza nos ha dado. Y hoy en día están desarrollándose nuevos proyectos de desarrollo sostenible para que todo pueda funcionar y volvamos prácticamente como al pasado. Pero Dios, siendo súper maravilloso y súper sabio, nos deja dos versículos. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Y en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y acá es muy interesante porque nuevamente nos dice que me oye estas palabras. Cualquiera pues que me oye. Entonces la sabiduría tiene que ver con oír, con prestar atención. Y vamos a regresar al Proverbio 8:32-33. Dice, ahora pues, hijos, oídme.
y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Porque la Biblia, y quiero también explicarles algo que a mí me ha dejado impactada en estas últimas semanas mientras que estudiaba esto, y es que muchas veces todas las ciencias modernas quieren decirnos que nuestra fe no es una fe razonable, pero en realidad es súper razonable, porque cuando vemos la ley de la gravedad, que las cosas caen y, todas estas leyes del universo universales que hay, en realidad todas las hizo Dios, porque no hay absolutamente nadie que haya podido replicar ese conocimiento tan perfecto y todo nos lleva a imaginar que hay un diseño inteligente, con propósito, porque todo en la Tierra tiene un propósito, o hay algo en la Tierra que no tenga propósito. Todo, o sea, los árboles nos limpian el oxígeno, la cadena alimenticia, absolutamente todo tiene un propósito. Hablamos de alguien que inteligentemente puso todo en su lugar. ¿Cuánto más no hará eso con nosotros? Si es que nos acercamos a Él y queremos escuchar ese consejo y ser sabios. Porque esa sabiduría es confiable. Absolutamente todo en el universo cumple un propósito que, además de dar la gloria a Dios, satisface a nosotros que somos esa parte habitable de la tierra. Y eso es lo que el Señor me ha estado enseñando en estos días. Y dice más adelante, yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Y eso es importante porque la cordura tiene que ver con el autocontrol. Cuando somos sabios, entendemos el consejo, buscamos entender al Señor, vamos a ser prudentes, vamos a conducirnos de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y el principio de la sabiduría es aborrecer el mal, es darle reverencia a Dios y pensar, ¿esto agrada a Dios? Muchos de nosotros no tenemos a nuestros padres todo el día con nosotros cuando estudiamos o cuando estamos trabajando, pero tenemos a un Dios que ha fijado su mirada sobre nosotros y que Él mismo es el que nos va a recompensar. Y las recompensas de Dios en realidad nos dejan asombrados. Pero para eso tenemos que abandonar el pecado. Y muchas veces, muchos entramos en rebeldía y somos como caballos y mulos que nos tienen que poner freno y cabestro y aún así queremos hacer nuestra voluntad y nos volvemos a golpear y tropezamos y luchamos, cuando entender requiere simplemente tener un encuentro con Dios y despojarnos de nosotros y decirle, yo te escucho, Señor. Y dice, amo a los que me aman. Hay que perseguir esa sabiduría. Cuando encontramos la sabiduría, vamos a tener bendiciones. También. Dice en el Salmo 111, voy a leer algunos versículos, el principio de la sabiduría es temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su olor permanece para siempre. O sea, el Señor quiere que meditemos en sus mandamientos. El principio del Señor, de la sabiduría, es temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, un ejemplo perfecto de que las riquezas y la honra están con la sabiduría es el rey Salomón. Cuando el rey Salomón empezó a reinar, él dice la palabra de Dios que el Señor le pidió al Señor que le pida algo y él le pidió sabiduría para gobernar un pueblo. Y esto es lo más alto de los propósitos que nosotros tenemos, que nosotros en realidad hemos sido llamados, pero no solo para nosotros mismos, sino para darnos a otros. Y esto es muy precioso porque cuando Josué fue llamado, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente porque tú entregarás a este pueblo su heredad. O sea, lo primero que le dice es que el propósito de que tú seas esforzado y valiente es para que tú sirvas a otros. Pero en realidad Josué era líder, él era líder de todo un pueblo. Y hay algo precioso que ya estoy terminando. Nosotros hemos aprendido que la persona más sabia de la Biblia es Salomón. Pero en realidad no fue Salomón.
fue Jesús. Y Jesús, cuando cumplió su propósito, él se acercó a este grupo de personas que querían traerlo abajo, que eran los saduceos, los fariseos, los escribas. Todos querían siempre traerlo abajo porque querían negar su deidad y querían dejar de que él piense que es Dios. Y nosotros también vamos a tener enemigos que van a querer que tú constantemente dudes de que eres hijo de Dios, dudes de Dios, pienses que no te va a ir bien, o tenemos temores, lo cual es natural, pero también sabemos que tenemos un lugar a donde ir, que es ese Jesús, es la presencia de Dios. Jesús ha experimentado absolutamente cada cosa que nosotros experimentamos todos los días, porque Él dejó su trono, tomó la forma de hombre y siendo hombre se hizo siervo, y Dios y Jesús, a diferencia de Salomón, dice en Mateo 12:42, cuando está en una discusión, mientras que estos fariseos siempre querían hacer que él caiga y él siempre les respondía con preguntas o con una sabiduría mayor, él les dijo que había uno mayor que Salomón en medio de ellos. Pero los fariseos decían, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué te crees? Y querían en realidad ya desaparecerlo, porque los fariseos, los escribas y los saduceos y los herodianos pensaban que Salomón era lo máximo porque no solamente era súper sabio, sino también porque era súper exitoso. El único problema con Salomón es que él no podía vivir conforme a su sabiduría. Él sabía un montón, tenía un montón de conocimiento de todo, pero él era súper hedonista. Él hablaba en Eclesiastés de todos los placeres con los que llenaba su alma y que nada le era suficiente porque su vida no tenía sentido. O sea, en cambio Jesús sí. Jesús tenía el conocimiento del Altísimo, pero además vivía conforme a ese conocimiento. Y eso es lo que el Señor quiere que sepamos de Él. Y el Señor nos va a recompensar, porque con la sabiduría vienen también las riquezas y la honra, pero esa sabiduría máxima es Jesús. Jesús pudo dejar todo para mostrarnos cuál es el verdadero liderazgo, pero también quiere que aún en nuestros quehaceres, aún en lo que en el día a día estamos haciendo, desarrollando, desempeñando, Él sea nuestro máximo llamado. Es decir que yo no sé cómo son tus tiempos, todos tenemos tiempos bien complicados. Yo, por ejemplo, me dedico a estudiar solamente algunos días de la semana, leo todos los días, pero estoy como 2 horas en el tráfico y ahí es cuando busco al Señor y pongo alabanzas y lloro y clamo. Pero no hay absolutamente nada en esta tierra que me pueda dar una mayor satisfacción de lo que yo puedo comprar en la tierra al buscar al Señor. Y esa paz que Él me da al buscarlo me permite ser buena administradora de las cosas que voy alcanzando poco a poco. Y el Señor dice, ya para terminar, bueno, Pablo decía, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y esto es lo que yo de verdad anhelo en mi corazón. Sé que todavía hay muchas cosas que cumplir en mi vida, en nuestras vidas. Lo maravilloso de Dios es que el Señor ha diseñado nuestras vidas con un propósito, todos completamente distintos el uno del otro, pero para que por sobre todas las cosas le demos gloria a Dios, pero que también podamos nosotros sentirnos satisfechos de los logros que vamos alcanzando en el día a día. Y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a amarte más, a buscarte más, a conocerte más y a poner en práctica, Señor, lo que tú anhelas y esperas de nosotros, Señor. Hoy día queremos rendirnos delante de ti, Señor, y confiar, Señor, en que tus pensamientos para nosotros son de paz y confiar en que tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Nos despojamos, Señor Jesús, de toda preocupación, de toda ansiedad, de toda angustia, porque sabemos que tú has tenido un plan para nosotros, Señor, precioso, un plan para darnos bien, abundancia, pero te pedimos que nos uses también para atraer a otros a ti, Señor Jesús, y que también puedan ser redimidos, Señor, de todo engaño, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.